Participación política no convencional. ¿Qué tal? Soy Jorge Marván. ¿Cómo están del otro lado? Este video trata de la participación política no convencional. ¿Qué es? ¿Quién la hace? ¿Qué los motiva? ¿Qué medios o formas de participación utilizan? ¿Y cuáles son las características de esta forma de participación en nuestro país? El voto ha sido por mucho tiempo la forma más habitual de participación política, aunque no sea más que solo una forma entre los muchos recursos de participación en el mundo político. La protesta política como estrategia habla de una complejidad que hace necesario sortear la dificultad de considerar a la participación política no convencional como un elemento más del abanico de acciones políticas. El abanico de participaciones puede ser de forma activa o pasiva, de conductas violentas o pacíficas, de objetos estructurales o no estructurales, con objetos gubernamentales o no gubernamentales, con acciones dirigidas o voluntarias, a partir de resultados previstos o específicos. La participación política no convencional. La participación política no convencional es un objeto de estudio dentro de las ciencias sociales que trata un fenómeno social que no siempre aparece de manera previsible, debido a que puede manifestarse tanto en la acción de grupos marginales dentro de una manifestación planteada conforme a las normas, por ejemplo las marchas del 68, así como en acciones grupales que no se anuncian, como pintar bardas, o en decisiones más o menos clandestinas que pueden transgredir la ley, que se realiza correctamente por contraste con las actividades políticas aceptadas, que incluyen votar, enviar solicitudes, contactar legisladores o trabajar con otros para resolver algún problema social. A partir de los años 70, la protesta política ha empezado a ser considerada como otra forma de actividad política convencional, o por lo menos una no convencional muy frecuente. La participación política no convencional no es un fenómeno social, pues existen diferencias entre los tipos de participación política no convencional dependiendo de la percepción que tengan los actores sobre su contexto social. Es decir, depende de la concepción que tenga la sociedad de su contexto social. Esto quiere decir que aquellos actos menos institucionalizados están menos influidos por el ambiente sociopolítico y depende más de percepciones y evaluaciones individuales y colectivas sobre la posibilidad del cambio social. Es importante destacar tanto el componente motivacional como el estratégico, que origina la participación política no convencional, como la percepción de la injusticia que está construida socialmente. Esto nos lleva a la constitución de ciertos grupos identitarios que comparten al menos dos percepciones comunes. La formación de grupos. Por un lado, la percepción de un ambiente injusto o de acciones injustas por parte del gobierno y las instituciones. Y por otro lado, la falta de confianza en los mecanismos institucionales, ya que se consideran que no promueven un cambio verdadero. A veces esto lleva a que los individuos encuentren características comunes entre los integrantes de sus grupos, lo que le crea una identidad, así como una construcción simbólica del adversario. Estas son las orientaciones políticas específicas, las posturas relativas al sistema político y sus diferentes elementos, así como actitudes con relación al papel que uno mismo tiene dentro del sistema. Esto conlleva el conocimiento de los actores, leyes y procedimientos. Creencias sobre el sistema político, evaluaciones de personajes e instituciones actuales del sistema y de la situación política y económica del país, y sentimientos, actitudes o disposiciones hacia la participación política no convencional, además de indicadores sobre capital social, características socioeconómicas y distintas posiciones estructurales o simbólicas. Y es que el ambiente social y político afecta la forma en la que los ciudadanos participan en política. La posición entre exogrupos y endogrupos motiva los sentimientos, actitudes y prácticas que favorecen a los que son como yo, a los del endogrupo, y perjudica a los otros o los del exogrupo. En la formación de un grupo, el autoconcepto es el componente esencial que crea unidad entre los distintos individuos, con las mismas representaciones cognitivas, y constituye una conducta en el grupo y una estructura identitaria que hace posible las relaciones prosociales como la cohesión social, la cooperación y la influencia del grupo, lo cual es justo un mecanismo adaptativo que libera a los seres humanos de las relaciones propias de la acción individual. El contenido ideológico de una identidad se traduce en una conducta colectiva, lo que incita a la participación.
Ahora bien, lo que hace que los grupos participen es la necesidad de obtener justicia social, y los grupos que prefieren la participación no convencional lo hacen por no confiar en los mecanismos institucionales o los modelos planteados y las acciones que realizan los gobiernos. Formas de participación política. Las formas de participación política pueden ser tres: de demostración social, de ejercicio de la violencia o de fuerza, y de peticiones. Las de demostración social son participaciones convencionales de actos colectivos reglamentados, de manifestación, organización y demandas. Las de violencia o fuerza son participaciones ilegales de actos violentos dirigidos contra personas o propiedades, como el bloqueo de vialidades y las manifestaciones violentas. Las peticionarias son las acciones que se realizan para solicitar la intervención de funcionarios, personajes u organizaciones, para que a través de ellos se gestione la demanda. De las tres formas, las más utilizadas son las participaciones legales antes que las extralegales, ya que frente a problemas en su comunidad los ciudadanos asisten a la participación legal, aunque hay una parte que está en la disputa de la acción extralegal. Características de la participación política en México. Según un perfil socioeconómico asociado a los tipos de disposiciones en la participación política, se encuentra que no hay diferencias por sexo en ningún tipo de participaciones. Así que tanto hombres como mujeres parecen estar igualmente representadas. En demás resultados, las diferencias encontradas en las características de la participación política mexicana resultó que la edad y, en cierta forma, el capital cultural se encuentra relacionada con la inclinación por las actividades de demostración legal, mientras que la baja escolaridad y ingresos familiares está vinculada con una evaluación negativa de la situación económica personal y social, así como los que están asociados a una disposición a participar de manera violenta a través del uso de la fuerza, se vinculan con los que evalúan positivamente a personajes y autoridades vinculados con la izquierda. Por último, la alta escolaridad e ingresos familiares, así como un autoconcepto de creyente en términos religiosos, se vincula con una menor satisfacción con la vida, así como una evaluación negativa de las instituciones políticas, y parecen en optar por una posición pasiva y heterónoma. Así también resultó que hay ciertos elementos que coinciden y que en conjunto parecen animar a la gente a involucrarse en política. La vía que se prefiera, legal o extralegal, parece depender de la confianza que se tenga en los vecinos, en los gobernantes, los gobiernos y las instituciones. En caso de participación no convencional legal, la fuerte inserción de las personas en su vecindario, la familia o comunidad, las predispone a ejercer derechos establecidos en la norma y a evitar aquellas conductas que puedan poner en riesgo a sus personas en su entorno cotidiano. Entonces, para participación política no convencional, legal o extralegal, tenemos una identidad social marcada por el proceso de socialización que genera una clara imagen del exogrupo como aquellos actores que atentan contra las condiciones de vida, o por lo menos ideológicas, del endogrupo. Así como la participación política no convencional extralegal no depende de la afiliación a un grupo social inmediato de apoyo, sino más bien a la identificación con grupos y líderes de izquierda que en este imaginario se contraponen a quienes están o quienes son culpables del deterioro de la situación económica y política actual. Esto es todo por este video. Gracias por ver. Espero que les sirva de algo conocer más sobre la participación política no convencional, que es una realidad presente en marchas, plantones, mítines y otras demostraciones que son de hecho bastante frecuentes. Conocimos qué es la participación política no convencional, quién la hace, cómo la hacen, qué los motiva y las características fenomenológicas en nuestro país. Hasta pronto.